Ok, jóvenes. En la clase anterior estuvimos conversando un poco a cómo poder representar datos discretos agrupados o datos continuos agrupados en tablas de frecuencia y además en gráficas, ¿verdad? Y de allí obtener información como por ejemplo de la moda y qué porcentaje de datos cumplen ciertos requisitos o si la distribución de los datos es simétrica, es sesgada positivamente o es sesgada negativamente. Hoy vamos a estar hablando acerca del análisis de datos estadísticos. Es decir, vamos a comenzar a entender los resultados que tenemos cuando nos dan un conjunto de datos. ¿Qué información estadística nos dan ellos? Entonces vamos a arrancar con el análisis de datos estadísticos hablando de dos grandes rasgos. El primero que tiene que ver con medidas de tendencia central y el segundo que tiene que ver con medidas de dispersión. En cuanto a las medidas de tendencia central, podemos decir de que son aquellas en las cuales nos dan información acerca del centro de los datos. Es decir, esta medida de tendencia central es como si nos agruparan todos los datos en un puntico en el medio y nos pueden dar información de los vecinos más cercanos y además de si hay un número que los representa, debe ser un punto central o qué valor se repite más. Eso nos lo da las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión son aquellas que nos dan información respecto a cómo están distribuidos los datos con relación a un centro. Es decir, qué gran porcentaje de los datos es más pequeño, qué gran porcentaje de los datos es el más grande, cómo están los datos con respecto al centro de ellos. En las medidas de tendencia central vamos a estar hablando entonces de lo que es la moda, lo que es la media o que se conoce como promedio aritmético y la mediana. Y en las medidas de dispersión vamos a estar hablando del rango, de la varianza, de los cuartiles y rango intercuartiles y por último de la desviación estándar. En la clase de hoy vamos a estar centrados en las medidas de tendencia central. En clases posteriores hablaremos acerca de las medidas de dispersión. Entonces vamos a entrar a definir qué es cada uno de esos datos de medida de tendencia central, qué es la moda, qué es la media o promedio y qué es la mediana. La moda, pues, es el valor que más se repite en una medición. Ya de hecho, en las gráficas que hicimos de barras o histogramas, cuando eran diagramas de barras, podíamos sacar cuál era la moda, es decir, el valor que más se repetía, el que tenía mayor frecuencia. Cuando teníamos datos continuos agrupados, hablábamos era de la clase modal, es decir, el intervalo que más se repetía. La media o promedio aritmético es el número que representa el centro de un conjunto de datos. Hagamos un ejemplo. Imagínense que se anotan las edades del curso de 11 grado y ustedes son 27 estudiantes. Entonces, la media o el promedio aritmético es un número que representa las edades de todos los estudiantes. Es decir, es el número que se encuentra en el centro de ese conjunto de datos. La mediana es el elemento de un conjunto de datos ordenados que divide los datos en dos grupos iguales, es decir, a la izquierda una misma cantidad de datos y a la derecha otra misma cantidad de datos. Podemos verlo en este ejemplo, en esta imagen, donde se puede entender un poquito lo que es la moda. Por ejemplo, aquí se dibujan un total de 7 personajes, cada uno de altura diferente. La moda pues es el valor que más se repite, por esa razón en este caso se marca como moda la línea horizontal que traza a los tres individuos que tienen la misma altura. En el caso de la media, estamos hablando es de la altura promedio de los tres individuos, es decir, que se puede pasar una línea horizontal que más o menos estime cuál es la altura central de todos los individuos, o sea, el número que representa a todas esas medidas del centro. Y la mediana, como dijimos, es organizar los datos de mayor a menor, como están aquí, desde más pequeñito hasta más grande, y ubicar cuál es el dato del centro, ese dato que me divide los puntos entre a la izquierda los más pequeños y a la derecha los más grandes que la mediana. ¿Ok? Ahora vamos a mirar cómo se define matemáticamente o el lenguaje apropiado con el cual yo puedo calcular el promedio y la mediana. Esto es útil para comenzar a trabajar en el criterio de comunicación, cuando vamos a escribir realmente, si vamos a hacer nuestra evaluación interna en estadística, cómo debo escribir matemáticamente la fórmula del promedio o la mediana. Entonces,
La moda pues no tiene ninguna función, de hecho las calculadoras no calculan moda porque simplemente es algo observacional, medir cuál es el valor que más se repite. El promedio aritmético se calcula como la suma de los datos sobre el número de datos. Esto es algo que nosotros manejamos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos x1 más x2 más x3 más xn, aquí es x3, el promedio va a ser igual a la suma de todos los datos sobre el número de datos. Esto que está aquí es la forma abreviada de escribir esto. Para yo no estar escribiendo x1 más x2 más x3 más x4 más x5, dependiendo de todos los números que haya, se utiliza la siguiente expresión matemática que utiliza una letra griega llamada sigma. Aquí lo voy a colocar un poco más grande. Esta letra griega llamada sigma en matemáticas simboliza sumatoria. Y lo que quiere leer es que la sumatoria de los i, desde i igual 1 hasta la sumatoria de los xi, perdón. Aquí se lee esto como la sumatoria de los x sub i desde i igual 1 hasta n. Esto lo que simboliza es que voy a sumar todos los x, ¿correcto? Hasta llegar hasta el último x que tenga, hasta el último dato que tenga y lo divido entre el número de datos. Aquí recuerden que va a 3. Entonces, esta es la forma como usted debe comenzar a representar el promedio o la media. Cuando usted vaya a escribirlo, si va a hacer una evaluación interna y se toca hablar de la media, se debe escribir con el símbolo de sumatoria. Cuando hablamos de la mediana, queremos encontrar primero la posición de la mediana, es decir, dónde se encuentra ese dato que me divide al conjunto de datos en mitades iguales, más pequeños que la mediana y más grandes que la mediana. Para hallar la posición, ojo, no la mediana, sino la posición donde se encuentra ese término, lo que hacemos es que aplicamos la fórmula n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Aquí encontraría la posición del número, o sea, en qué posición está, si está en la posición 5, 6, 7, décima, 20. Entonces, el número que encuentre en esa posición es el que voy a decir que es la mediana. Ahorita cuando veamos un ejemplo, vamos a entenderlo un poquito mejor. Entonces vamos a tomar un ejemplo que ya habíamos hecho en clase anterior, ¿verdad? Este ejemplo de datos discretos no agrupados. Hablábamos acerca de que 30 niños habían ido de vacaciones a una librería y habían estado por cursos y habíamos hecho esta tablita de frecuencias, ¿verdad? Donde estaban las frecuencias, la frecuencia relativa y habíamos dibujado este diagrama de barras. Ok, entonces vamos aquí con este mismo ejemplo calcular promedio y calcular la media cuando tengo la tabla de datos o cuando tengo simplemente los datos. Primero vamos a arrancar a hallar el promedio o la media aritmética y la mediana si tuviese el conjunto de datos y luego cómo hacerlo si tuviese la tabla de frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos visto que hallar la clase modal o perdón, hallar la moda es sencillo porque era el valor que más se repetía. En este caso, el valor que más se repetía era el nivel escolar 7. Entonces, por esa razón, la moda es la 7. Se habla de clases modales cuando los datos son continuos, agrupados. Entonces, para la media o promedio, aquí tengo los datos y simplemente es aplicar la fórmula de la suma de todos los datos entre el número de datos. Eso es 230 sobre 30 y eso me da 7.66. ¿Okay? Para hallar la mediana, entonces voy a hallar la posición en la cual se encuentran los datos. Como habíamos dicho, la mediana es organizar los datos de menor a mayor. Los datos de mayor a menor se encuentran organizados de esta forma. Después que yo los organice de menor a mayor, encuentro la posición en la cual se encuentra la mediana mediante la fórmula n más 1 sobre 2. Como son 30 datos, quedaría 31 sobre 2. Eso da 15.5. Este resultado de 15.5 me dice que la mediana se encuentra entre el valor 15 y el valor 16, hablando de posición. Es decir, se encuentra entre la posición 15 y 16, porque 15.5 se encuentra esos dos números. Es decir, que se encuentran entre estos dos valores. Este valor, el 7 es el número 15 y el 8 es el número 16. O sea que la mediana se encuentra entre esos dos valores. Pero, ¿cuál valor de mediana tomo si se encuentran entre esos dos valores? Pues entonces tomo el promedio de los dos. Fíjese que al trazar unas líneas horizontales observo que los datos quedan divididos por partes iguales, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, para hallar la mediana es sumar 7 más 8 sobre 2. Eso da 15 sobre 2 igual a 7.5.
O sea que la mediana o el número que divide a este conjunto de datos en dos partes iguales es 7.5. A la izquierda valores menores de 7.5 y a la derecha valores mayores a 7.5 en proporciones iguales. Eso da la información de la mediana. Entonces miren cómo es de sencillo calcular la media o la mediana cuando tengo el conjunto de datos. Pero ¿qué tal si me da la tabla de frecuencias, como en este caso? ¿Cómo hago para calcular el promedio y para calcular la mediana cuando tengo la tabla de datos y no el conjunto de datos? Bueno, primero para la clase modal, perdón, estoy con la clase modal. Primero para la moda no hay problema. Aquí se ve que la moda es 7, que es el valor que más se repite, ¿verdad? Aquí no tenemos problema. Pero entonces para calcular el promedio aritmético o la media, lo que tengo que utilizar es la siguiente ecuación. Esta es otra ecuación que la escribo así porque deben ir acostumbrándose. Una de las diferencias que hay entre el programa de matemáticas y aplicaciones y el programa de matemáticas de estudio es que la rigurosidad con que se deben escribir las ecuaciones es más precisa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el promedio o la media es igual al dato multiplicado por su frecuencia más el dato 2 multiplicado por su frecuencia 2 más, así sucesivamente por el dato k por la frecuencia k, dividido entre la suma de todas las frecuencias. Esto se escribe en notación sigma, o sea, notación sumatoria, como la sumatoria de los x sub j por f sub j desde j igual 1 hasta k. Parece un trabalengua o parece algo difícil de pronunciar, pero es bastante sencillo. Es la suma de la multiplicación de los x sub j por los f sub j desde j igual 1 hasta k. Se escriben esto para hacer claridad de que se van a ir solo emparejando números iguales, o sea, el dato 1 con la frecuencia 1, el dato 2 con la frecuencia 2, así sucesivamente. Y eso dividido entre la sumatoria de todas las frecuencias. También se utiliza esta forma, si la quieren utilizar es más cortica, se ve más elegante y no tienen que colocarse esa J ni esas F, sino que se escribe como la suma de las X por F sobre la suma de las F. Entonces, ¿cómo traduzco yo eso? ¿Cómo lo escribo? Realmente, aunque parezca un poco difícil, es muy sencillísimo escribirlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar el promedio utilizando la tabla de frecuencia. Entonces aquí me dicen que debo multiplicar el primer dato por su frecuencia. O sea, en este caso es multiplicar 6 por su frecuencia, que es 6. A eso le voy a sumar el segundo dato por su frecuencia, es decir, 7 por su frecuencia, que es 6, más así sucesivamente el tercer dato por su frecuencia, el cuarto dato por su frecuencia, el quinto dato por su frecuencia, el sexto dato por su frecuencia. En resumen, nos queda algo escrito como de esta manera: 6 por 6 más, 7 por 9 más, 8 por 8 más, así sucesivamente hasta llegar al último dato, que es 11 por 1, o sea, el dato 11 con su frecuencia, que solamente es 1. Al hacer eso en la calculadora encuentro de nuevo que el promedio o la media aritmética es 7.6, el mismo resultado pero teniendo solamente la tabla de datos. Ahora, ¿cómo calculo yo la mediana? Es decir, el valor que está en el medio que me divide estos datos en partes iguales, teniendo la tabla de datos. Lo que debo hacer entonces es agregar una nueva columna que se llama la frecuencia acumulada. Ya en el ejercicio anterior calculamos que la posición de la mediana se encuentra en el dato 15.5. Eso no va a cambiar ni siendo tabla ni siendo datos. Entonces debo agregar una nueva columna que se llama frecuencia acumulada. Generalmente se coloca después de la frecuencia y la frecuencia relativa se coloca de última, pero aquí pues ya por la imagen voy a colocarla aquí después de la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia acumulada es la suma de cada una de las frecuencias anteriores. Como antes del 6 no hay ninguna frecuencia, entonces la frecuencia acumulada en ese momento es 6. Es decir, que hay 6 datos que son 6 o menores que 6. Luego la que vendría sería, como es acumulada, sería 6 más 9, o sea, sería 15. Lo que me está diciendo que hay 15 datos que tienen un valor de 7 o menor a 7. Luego la frecuencia acumulada, ¿cuál sería? 15 más 8. Eso sería 23. Es decir, me está diciendo que hasta este momento hay 23 datos que son iguales o menores que 8. Luego, ¿cuál es la siguiente que viene? Serían 23 más 4, sería 27.
O sea que me está diciendo que hay 27 datos iguales a 9 o menores a 9. Luego vendría 29 y por último 30. Esta es la tabla de frecuencias acumuladas, es decir, sumando las frecuencias que se van acumulando. Arranca la primera igual a la primera frecuencia porque antes de esta no hay ninguna, por eso esta arranca en 6, 6 más 9, 15, ¿verdad? 15 más 8, 23, 23 más 4, 27, 27 más 2, 29 y 29 más 1, 30. La frecuencia acumulada al final es igual al número de los datos. Entonces, ya como sé que la posición de la mediana está entre 15.5, es 15.5, es lo mismo que decir que está entre 15 y el dato 16. Aquí está el dato 15, porque como les hablé ahorita, esto significa que hay 15 datos que son igual a 7 o menores que 7. O sea que aquí está una parte de la mediana. La otra mediana que está en 16 viene a estar entrando en el dato 23, porque aquí hay datos que son 23 datos menores que 8 o 17. O sea que como está entre 15 y 16, está entre 7 u 8. Entonces ya sabemos que la mediana es simplemente el punto medio entre 7 más 8 sobre 2, que es lo mismo que 15 sobre 2. La mediana es 7.5. ¿Ok? De esta manera se encuentra mediana, se encuentra la moda y se encuentra la media o promedio aritmético cuando tengo un conjunto de datos. Ahora voy a mostrar este ejemplo que son de datos discretos agrupados. Entonces, este también lo hicimos, ¿verdad? En clase, cuando decíamos que en una guardería estaban preocupados por el número de carros que pasaba entre las 8:45 y las 9 y habían tabulado toda esta cantidad de carros y ya hicimos las clases, ¿verdad? Los intervalos de clase, hicimos todo este ejercicio. Habíamos comentado de que necesitábamos calcular lo que se conoce como la marca de clase o lo que en algunos libros llaman el punto medio. Marca de clase es lo mismo que el punto medio. Por ahí alguien me había dicho, profesor, pero ¿por qué calculamos marca de clase o punto medio si no lo usamos en ningún lado? Yo le dije, bueno, espérate un momento que en algún momento lo vamos a utilizar, pero quiero que desde ahora se acostumbren a calcular la marca de clase o el punto medio, que es nada más que el punto que representa este intervalo, o sea, el punto que hay en la mitad que termina representando a este intervalo. Entonces, primero, si tengo la tabla de datos, pues la moda, en este caso sí hablamos de clase modal, porque hay un intervalo, es el valor que más se repite, o sea que la clase modal es 1724 carros. Y la media, entonces se utiliza con la fórmula sumatoria de x por f sobre f, la que vimos en la diapositiva anterior, donde este x va a ser el punto medio del intervalo y este f la frecuencia que corresponde al punto medio del intervalo. Aquí es donde vamos a utilizar lo que les dije yo entonces, cuando íbamos a utilizar esa marca de clase o punto medio. Y era importante comenzar a calcularlo porque se utiliza para hallar promedio o media en datos agrupados. ¿Ok? Entonces aquí sería 12.5 por 3 más 20.5 por 10 más 28.5 por 8, así sucesivamente hasta llegar al último dato que es 52.5 por 1. Arriba tengo lo que escribí en forma de sumatoria, suma de los x sub i por f sub i, o sea, del punto medio por la frecuencia. Y abajo dividido entre la suma de la frecuencia que es 30. Por lo tanto, la media es 27.9. Ya comenzamos a utilizar lo que se conoce como punto medio o marca de clase. Ahora, para hallar la mediana, debo agregar una nueva columna de frecuencia acumulada. Aquí la agregué, la cambié por la que había ahí que era frecuencia relativa, pero cuando le piden hallar tabla de frecuencias deben ir las tres. La frecuencia absoluta, que es lo que se cuenta, la acumulada y la relativa. Entonces, como vemos, arrancamos con el primer dato de la frecuencia acumulada, que es el mismo, que es 3, y voy sumando todas las frecuencias. 3 más 10, 13, 13 más 8, 21, 21 más 5, 26, 26 más 3, 29 y 29 más 1, 30. Entonces, aquí puedo encontrar la posición de la mediana en 15.5, ¿verdad? Porque son 30 datos, entonces me queda 31 sobre 2, 15.5. Es decir, que la posición de la mediana debe estar en el dato que ocupe la posición 15.5. Recuerde que esta fórmula no es para hallar el número que corresponde a la mediana, sino a la posición. Entonces, si yo miro aquí,
¿Dónde está la posición de los datos que ocupen la posición 15.5? Deben estar aquí, porque aquí solamente hay 13 datos menores o iguales a este intervalo. Aquí ya hay 21 datos menores o iguales a este intervalo, o sea que ya aquí está el dato 15.5, o sea, entre 25 y 32. Por lo tanto, la mediana se puede conocer como el intervalo que está entre 25 y 32. En muchos casos, si yo quiero representar esta mediana como un número, entonces lo representaré con la marca de clase, o sea 28.5. Si no, lo puedo dejar como un intervalo. Es decir, que este es el intervalo que divide a todos los demás en partes iguales. O puedo decir que la marca de clase es el número en específico que divide a todos los demás en partes iguales. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, este también lo hicimos, este de datos continuos agrupados, cuando hablábamos acerca de este ejemplo que hicimos, de que se tomaron truchas pequeñas aleatoriamente en un estanque y se midieron cada una de ellas. Se hizo la marca de clase o el punto medio, la frecuencia, frecuencias relativas, se hizo la gráfica y todo. Fácil de encontrar la clase modal, el valor que más se repite, que era longitudes entre mayor o igual a 4 y menor que 5. Recuerden que el extremo superior no se incluye, pero el inferior sí. Entonces, para hallar la media aritmética, aquí añadí la frecuencia, la columna de frecuencia acumulada. Esta es la tabla de frecuencia tal y cual como debe quedar con las tres frecuencias. Entonces, miren, arranca en 3, le sumo 6, 9, le sumo 5, 14, le sumo 4, 18, le sumo 2, 20, frecuencia acumulada, para hallar la mediana. Entonces, la media, otra vez, sumatoria de los x sub i por f sobre la sumatoria de los f, donde x es el punto medio, o sea, me queda 3.5 por 3 más 4.5 por 9 y así sucesivamente. O sea que la media en este caso es 5.3. La mediana, encuentro la posición en que se encuentra la mediana, como son 20 datos, n más 1 sobre 2 sería 21 sobre 2, perdón, aquí no es 11, aquí corrijo, 21 sobre 2, eso da 10.5. ¿Dónde se encuentra el dato en la posición 10.5? Aquí, donde está 14, porque aquí hay 14 datos menores o iguales a este intervalo, aquí nada más hay 9. Como es 10.5, se encuentra aquí. O sea que la mediana está dentro de este intervalo. Puedo representarlo así como en el intervalo, o si quiero un número específico, escojo la marca de clase, 5.5. ¿Ok? Entonces con eso, en caso tal de que yo tenga una gráfica, que a veces me dan la gráfica y no me dan la tabla, ¿cómo calculo la media, el promedio, verdad? O la moda. La moda no hay problema porque es observacional. Aquí es entre 4 y 5. Lo que debo hacer es que a través de la gráfica construir mi tabla de frecuencias. Y es fácil construir la tabla de frecuencias teniendo la gráfica, porque el eje vertical me dice el valor que se repite, o sea, la frecuencia absoluta. Aquí tengo los intervalos, los anchos de intervalos, que es la clase de intervalos, y aquí puedo sacar la marca de clase. ¿Ok? Aunque esto es bueno que ustedes lo tengan presente. Generalmente esto aplica para cuando vayan a hacer evaluaciones internas. Hay veces hay exámenes que piden que hagan el proceso de pronto manual o algo así, pero generalmente ustedes van a utilizar es la calculadora. ¿Cómo se usa la calculadora para calcular el promedio y la media? Porque la moda no se calcula, la moda no la da la calculadora. Entonces aquí les voy a escribir las teclas que deben utilizar. Primero, cuando usted presiona todas estas teclas, stat 4, 2nd1, 2nd, 2, enter, está limpiando las listas estadísticas. O sea, está borrando cualquier dato que tenga en una lista. Posteriormente, usted hunde stat, hunde la flechita a la derecha y hunde 1, ¿verdad? Para poder calcular los datos, el promedio, aunque aquí parece que me volé una diapositiva, sí señor, que es cuando debo escribir las listas, porque no puedo, este es para calcular las listas. Entonces, más adelante, para no enredarlo, voy a colocar un videito para poder hacerlo, pero vamos a hacer este siguiente ejemplo. Entonces, antes de este dato, ya cuando yo tengo para escribirlo, después que haya borrado las listas, yo hundo stat y hundo la tecla 1 que dice edit, y ahí me hablen L1 y L2. Si tengo una sola lista, entonces escribo todos los datos de la L1. Para calcular, entonces otra vez me voy a stat, me voy a 1, ¿verdad? Muevo a la derecha, que es calcular, le doy 1 y me aparece frecuencia en la lista 1. En frecuencia debo dejarla sola
o sea, sin ningún dato en caso de que nada más tenga una sola lista. Le doy Enter y aquí me aparece el valor de la media, que es esta X con el promedio. Luego, si le doy otro teclita hacia abajo, me aparece el valor de la mediana, que es 7.5, los valores que calculamos allá. En caso tal de que tenga una tabla de frecuencias, ¿verdad? O un diagrama de barras de datos continuos, lo que debo escribir es en L1 escribo la marca de clase o el punto medio y en L2 escribo la frecuencia acumulada. Entonces vuelvo a hacer este proceso, stat4, 2nd1, 2nd2, enter para limpiar las listas. Luego lo que hago es que voy a stat, ahora sí, le doy 1 para editar y fíjese que aquí 3.5, la flechita hacia abajo, 4.5, la flechita hacia abajo y voy colocando todos los datos en L1 de la marca de clase. Luego en L2, o sea, a partir de 7.5 le doy la flechita a la derecha y me ubica enseguida en la parte superior de L2 y comienzo 3, 6, 5, 4, 2, que son las frecuencias acumuladas, perdón, las frecuencias absolutas. Entonces, en L1 va la marca de clase o el punto medio y en L2 van las frecuencias absolutas, o sea, los números que se registran. Luego otra vez me voy a Stat, le doy a la derecha 1 para que dé a calcular, luego bajo y doy 2N2, 2. ¿Para qué? Para decirle que en la lista 1 están mis datos y en la lista 2 están las frecuencias, porque ahora tengo dos conjuntos de datos. Recuerden, tengo este que es la marca de clase y tengo este que es la frecuencia. Entonces, debo tener dos listas. Entonces, al dar otra vez stat 1, enter, aquí tengo el promedio y después si le bajo, por acá tengo la media. Entonces, con eso puedo calcular media y promedio en datos continuos agrupados. ¿Ok? Vamos a desarrollar estos ejemplos. Yo les voy a compartir esta diapositiva. Entonces, en lo que queda de la clase, por favor, vamos a hacer estos tres ejemplos y al final me van a mandar una fotografía del desarrollo de estos tres ejemplos. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar a ver hasta dónde nos alcanza eso.